Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy tenemos a la doctora Natalia Higgins, ella es médico psiquiatra. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes, gracias por la invitación a tu podcast. Bien, doctora, quiero empezar este podcast hablando un poco de un tema tabú, de un tema que muchas veces estoy seguro que le ha pasado a usted, me pasa a mí, pasa a la población general, que uno cree que cuando tiene que ir al psiquiatra o le sugieres ir al psiquiatra, te dicen, oye, pero yo no estoy loco. ¿Yo por qué voy a ir al psiquiatra? ¿Yo acaso estoy loco? No, no, ahí solo van los locos. ¿Esto le pasa? ¿Cómo lo manejamos? Sí, en realidad, bueno, lo que has comentado en esta oportunidad, Alfredo, es un mito, ¿no? Se tiene la idea de que las personas que acuden al psiquiatra es porque están locos o de repente tienen un problema de adicción, pero lo cierto es que el psiquiatra, un poco para explicar en qué consiste esta especialidad, es un área de la medicina, ¿no? Que se encarga de ver por la salud mental, ¿no? Así como hay otras especialidades, la especialidad de psiquiatría se enfoca en ver la parte de la salud mental, que es igual de importante que la salud física. Entonces, sí, en definitiva, sí tiene esa idea, sin embargo, es un mito y es importante descontaminar un poco a las personas con respecto a este estigma que tienen de que solamente se cura el psiquiatra cuando alguien está cursando con problemas de locura. Y la psiquiatría es tan importante, o sea, digamos, la salud mental es tan importante como la salud física, y lo que quizá llama un poco la atención que la salud física se trata de una manera un poco más fácil. Digamos, yo tengo, ejemplo, tengo diabetes, ok, metformina, insulina y más o menos lo voy controlando. Tengo hipertensión, ok, te doy tu losartán, lápiz, lo voy controlando. Sin embargo, la salud mental, muchas veces solamente el tratamiento farmacológico no es suficiente. Tratar una enfermedad mental no es tan sencillo como tratar una enfermedad física. Lo que comentas también es muy pertinente, Alfredo, porque en realidad hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿no? Los endocrinólogos cuando quieren evaluar de repente o descartar que alguien tenga un problema, una enfermedad crónica tan común que es la diabetes, piden un dosaje de glucosa en Claro, ayunas. solamente un examen de sangre. Claro, Listo, exacto. tenemos el diagnóstico. El ejemplo que diste con el cardiólogo, por ejemplo, no se pide que los pacientes tengan un control estricto de la presión arterial, de pronto una prueba Holter, ¿no? Una serie de pruebas complementarias. Y si hablamos de psiquiatría, de pronto de los trastornos mentales, por ejemplo, a veces es un poco más difícil poder diagnosticar algo que aparentemente no se ve, Exacto. porque es algo en teoría subjetivo, ¿no? Porque las personas a veces pueden manifestar su dolor físico con ciertas pruebas, ¿no? De repente alguien tiene una fractura y pide una Radiografía, claro. o un dolor de rodilla, qué sé yo, puede pedir una resonancia de pronto. Pero ¿cómo podemos medir el dolor emocional? No existe un examen de sangre que te diga, ok, tú estás depresivo. Exacto. No existe un examen de sangre que haga Es eso. hasta cierto punto ha llegado a ser una dificultad en su momento. Hablando de depresión, yo imagino que la depresión debe ser en general una de las consultas más frecuentes en el ámbito de la psiquiatría, sobre todo en adultos mayores. Ujú. Probablemente en adultos jóvenes quizá hayan otras patologías en adultos mayores también, pero la depresión es una enfermedad muy frecuente. ¿Qué tan frecuente usted ve en su práctica privada o qué tan frecuente es en general la depresión en los adultos mayores? Sí, en definitiva, claro, una de los trastornos mentales más frecuentes en la consulta es el trastorno depresivo, ¿no? Es un trastorno del humor. Y sí, en realidad es muy frecuente en la población adulta mayor. Sin embargo, bueno, en algunos casos el diagnóstico suele demorar un poco más porque en teoría existen algunas particularidades en lo que respecta a la manifestación de los síntomas en este grupo etario. Pero son síntomas más atípicos. Puede ser que quizás sean otros síntomas no necesariamente clásicos en un adulto joven. Exacto, es muy cierto lo que tú comentas, ¿no? Por ejemplo, si nos basamos en los extremos de la vida, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los niños y adolescentes ¿Ok? y versus los adultos mayores, ¿no? En el caso de los niños y adolescentes, por ejemplo,
En el caso de ellos también se manifiesta con esos síntomas atípicos que tú has comentado, ¿no? A veces de repente pueden mostrar una conducta oposicionista, pueden mostrarse irritables, Ujú. agresivos incluso, ¿no? Y el otro extremo de los adultos mayores, que claro pueden tener los síntomas más frecuentes que es lo que nos Clásicos. han enseñado en Los la síntomas facultad de clásicos. medicina, ¿no? Que son la tristeza, la anedonia, ¿no? Son los síntomas Ujú. clásicos, ¿no? Claro. Pero en la población geriátrica van a haber ciertas particularidades, ¿no? Van a haber, por ejemplo, en algunos casos no necesariamente se pueden manifestar con sintomatología de tristeza típicamente, sino pueden manifestarse también con síntomas somáticos. Exacto, son muy frecuentes los síntomas de somatización. Y el tema, y esto se vuelve como un círculo, porque una persona con dolor crónico, digamos, un dolor de artrosis o una neuropatía que esté teniendo, que le afecte a la calidad de vida, y esta persona eventualmente puede desarrollar depresión por un dolor crónico no tratado, Ya, o una persona, digamos, que tiene depresión. Este dolor crónico podría empeorar sus síntomas, ¿no? Al no tratarse este dolor crónico, el tema depresivo puede no mejorar del todo. ya, claro, sí, en realidad el dolor crónico y la depresión están muy relacionados, Claro. ¿sí? Porque, de hecho, a ver, por ejemplo, si nos ponemos en un primer escenario, ¿no? De pronto la persona, imaginemos que estamos hablando de un adulto mayor que es muy funcional, que le gusta realizar sus actividades, que es deportista, que es independiente desde el punto de vista económico, que disfruta, que le agrada su trabajo, y supongamos que le diagnostican una enfermedad reumatológica, por ejemplo, o de repente tiene artritis. Y esta artritis puede generar ciertas complicaciones físicas, ¿no? Limitación, de repente una dificultad para realizar sus actividades con la... Pérdida de la funcionalidad. Exacto, pérdida de la funcionalidad. Entonces, el paciente que tiene un dolor crónico puede tener un mayor riesgo de cursar con episodios depresivos, Ujú. ¿ya? Y al mismo tiempo, una persona con depresión tiene mayor riesgo de que si presenta dolor, este dolor sea mucho más intenso. Y al final el dolor intenso va a empeorar la depresión y la depresión va a Exacto, empeorar el dolor exacto. intenso y se vuelve como un círculo vicioso que es muy difícil de tratar. De hecho, a veces cuando uno quiere tratar el dolor, o en mi caso, cuando veo a un paciente con dolor crónico, pregunto mucho el tema anímico. Ok, esta persona está deprimida, como está triste, está llorando, y tiene que ser un manejo a la par, creo. O sea, no podemos separar el dolor en la depresión y la depresión en los adultos mayores, porque si no, no va a haber un buen manejo. Eh, y me ha pasado, y pasa, no sé si le ha pasado a usted, que familiares hablan de sus papás o de sus abuelos diciendo, no, él es triste, él vive triste, ya es viejito, ¿no? Ya es adulto mayor por la edad para llorando, ¿no? Llora porque pues es viejito. Como que minimizan la depresión en los adultos mayores pensando que es algo normal, cuando no lo es. Claro, claro. En definitiva, la tristeza, Alfredo, sí es una emoción humana, es totalmente válida. El ser humano la experimenta en cualquier momento, en las distintas etapas de su vida, ¿no? Ante distintas circunstancias, ¿no? Ocurren distintos sucesos que obviamente desencadenan una emoción totalmente válida, que en realidad hay que tener en cuenta algo, haciendo un poco hincapié en las emociones, que en realidad no existen emociones ni buenas ni malas, simplemente son emociones que hay que permitirlas manifestar. Dicho esto, la tristeza es una emoción totalmente válida, el ser humano la experimenta, y en el caso del grupo etario, los adultos mayores, sí es totalmente válido que experimenten tristeza, pero ojo que esta tristeza, en algunos casos hay que evaluar hasta qué punto es una tristeza apropiada y en qué momento se convierte en una tristeza patológica. Eso es importante, justo quería decir, claro, estar triste es normal, o sea, Exacto. eventualmente puedes tener un pérdida digamos, de un familiar, una rotura amorosa, no te va bien en el trabajo, te peleas con tu hijo o con tu papá,
que te puede dar cierto grado de tristeza, lo cual es completamente normal. Pero ¿en qué momento yo puedo decir o yo pensaría que, oye, algo pasa con esa tristeza? ¿Cuándo yo me puedo dar cuenta o cómo un paciente se puede dar cuenta que esa tristeza ya es patológica? Ya. O sea, primero hay que tener en cuenta que para hablar de tristeza tiene que haber, en teoría, un factor que lo desencadene, ¿no? Como bien comentaste, ¿no? La pérdida, un duelo, ¿no? La pérdida de un familiar, el fin de una relación, que también cuenta como un duelo, ¿no? Claro. De repente la pérdida del trabajo, la jubilación. Entonces, es una tristeza válida, pero hablamos de una tristeza patológica cuando ya la tristeza tiene un tiempo prolongado, por ejemplo, ¿no? De repente más de 2 semanas. De repente, si esa tristeza está acompañado de síntomas físicos, si está acompañado de ciertas molestias como de repente disminución del apetito, que puede tener obviamente baja de peso, si está asociada a alteraciones del sueño, ¿no? Siempre los extremos son malos, ¿no? Tanto de pronto la persona tiene un sueño excesivo o de repente tiene insomnio. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta, ¿no? De repente también evaluar si la persona se está aislando socialmente. Y también es importante tener en cuenta algo que comentaste, es la limitación funcional que puede desencadenar esa tristeza para poder hacer una diferencia entre una tristeza normal, por así decirlo, versus una tristeza patológica. El aislamiento es algo que muchas veces uno puede pensar que las personas están solas porque quieren, o las personas están solas porque no tienen a alguien más, un familiar, ¿no? Pero una persona aislada que no tiene contacto social, ¿tiene más riesgo de hacer depresión? Y en definitiva, el riesgo incrementa. Sí, sí, por eso que es importante, ¿no? Que siempre el adulto mayor, si nos enfocamos en el adulto mayor, siempre en medida de lo posible tenga una buena red de apoyo, ¿no? A veces sí se entiende que los cuidadores, ¿no? Los hijos, los sobrinos o la persona que decida asumir el cuidado de repente de un adulto mayor que ya no pueda, que necesite cierto grado de apoyo, Ujú. es importante que reciban un buen soporte. Sin embargo, no siempre esto se va a poder dar. Es por eso que es importante que en cada municipalidad de repente se establezcan programas que permitan que los adultos mayores se reúnan y de esta manera puedan socializar y también puedan realizar actividades recreativas. Yo siempre digo, el ser humano es un ser biopsicosocial. Nosotros, por naturaleza, estamos acostumbrados a relacionarnos. Y lo que has dicho es importante. Las municipalidades tienen sus centros integrales de adulto mayor, donde hacen diferentes tipos de actividades para que los adultos mayores puedan no solo relacionarse, sino también un poco de actividad física, actividad mental, y que pues conversen entre ellos, ¿no? Estoy seguro, y la literatura pues también lo dice, que el contacto con otra persona, evitar el aislamiento, no solo va a disminuir el riesgo de depresión, sino el riesgo de demencia. Una persona que está aislada del mundo, una persona que no tiene contacto, tiene más riesgo también de ser demencia. Quiero hablar un tema un poco delicado. Es sobre el suicidio en los adultos mayores. Eh, Vemos bastantes suicidios en adultos jóvenes. En los adultos mayores es frecuente. Claro, en definitiva, es menos frecuente que en los adultos jóvenes. Sin embargo, cuando los adultos mayores tienen ideación suicida, hay que activar todas las alarmas, por así decirlo. Porque en definitiva, si el adulto mayor tiene la idea, es la probabilidad de que ejecute o que realice algún gesto suicida es muy alta. Y generalmente suelen utilizar mecanismos, por así decirlo, muy certeros, ¿no? Entonces sí es un punto muy importante. A diferencia de un adulto joven que muchas veces hace gestos suicidas, ¿no? Intentar tomar unas pastillas, hacer cortes quizá un poco superficiales. Ese tipo de gestos no lo hace el adulto mayor. Toma quizá medidas un poco más letales, Extremas, sí. extremas, Exacto. y normalmente cuando quieren hacerlo, lo consiguen. Eh, si yo a una persona que está con ideación suicida, que quiere cometer esto, o que yo quiero saber si quiere cometer el suicidio, si yo le pregunto, si le hablo del tema, ¿es peligroso? ¿Le aumento el riesgo a que se suicide?
En definitiva, no, porque Que sí se tiene ese mito. Se tiene ese mito, ¿no? La Claro. gente dice, no le hables del suicidio porque si le preguntas por ahí, haces que se suicide. Como que se tiene la idea de que Claro, lo tú le incentivas. preguntas y vas a incentivar Exacto. a que lo ejecute, pero no, en realidad sí es una pregunta muy válida. Yo actualmente laboro en un hospital y realizo guardias, entonces se tiene que preguntar obviamente de una manera muy educada, en un ambiente seguro, ¿no? Para poder también tener ciertos criterios que indiquen si el paciente amerita que se quede hospitalizado o no. Y uno de los principales motivos por el que se hospitaliza a un paciente en el área de psiquiatría es el hecho de identificar si presenta ideación suicida o no. Entonces, como hay algunos pacientes que a veces tienen una poca capacidad de poder comunicarse, se les es un poco difícil manifestar sus problemas o lo que les aqueja. Entonces, hay que tener en cuenta que el preguntar abiertamente si tiene ideación suicida es una pregunta en realidad muy válida y pertinente. Y hay que Puede hacerlo. salvar vidas. Y eso es importante, hacer esa pregunta puede salvar vidas. Bien. Hablando un poco del tratamiento para la depresión, hay esta creencia que no, si tomas antidepresivos te vas a volver totalmente dependiente, si tomas antidepresivos te vas a volver te va a dar dependencia, te puede llevar a otras drogas. ¿Es así? Oh, en ¿Los definitiva, antidepresivos son peligrosos? no, en realidad, en definitiva también es un mito que a veces se indica, ¿no? Que si tomas medicamentos indicados por el psiquiatra, te vas a volver dependiente y en realidad hay que tener en cuenta que, primero que no todas las enfermedades, no todos los trastornos mentales tienen que recibir un tratamiento de por vida. Ya existen casos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de pacientes con esquizofrenia, ahí sí el tratamiento es de por vida, pacientes con trastorno bipolar. Y ahora si hablamos, por ejemplo, del contexto de pacientes con de repente algún trastorno del humor, ¿no? Depresión o de repente un problema de ansiedad, el decidir si el tratamiento va a ser de por vida no se tiene una respuesta general, porque depende mucho de cada caso y de la severidad de los síntomas, también para definir si hasta qué momento es apropiado continuar con el uso de psicofármacos. Ahora, normalmente si a mí me duele el hombro, yo me tomo mi paracetamol y pues o un antiinflamatorio y me calma el dolor. Claro. Si tengo infección urinaria, me tomo mi antibiótico y a los 2 días, listo, ¿no? ¿Cómo es con la depresión? Yo empiezo un antidepresivo, ¿en cuánto tiempo me hace efecto ese antidepresivo? ¿Ya? Eso también es algo muy importante a tratar en la primera consulta con el Y paciente. hay que explicarle al paciente. Explicarles, exacto, porque el paciente, como tú bien comentas, Alfredo, ¿no? De repente el paciente está acostumbrado a que el efecto del medicamento sea inmediato, ¿no? Claro. Entonces pasa un día, 2 días y dice, pero ¿por qué no veo resultados? No me siento mejor, me siento igual de triste, igual de desanimado, igual de ansioso. Entonces, aquí es importante educar al paciente y también al familiar, ¿no? Indicarles que en promedio el tiempo que demora en hacer efecto el medicamento es de 2 semanas o 4 semanas en algunos casos, ¿no? Para que de esa manera el paciente tenga conciencia de que es importante el tratamiento continuo y así asegurar también una buena adherencia al tratamiento, ¿no? Porque imaginemos que no se le informa sobre la demora en el efecto y el paciente piensa que de repente no le está haciendo bien y suspende el tratamiento Ahora, y se complica. estos tratamientos, ¿qué pasa si suspendo? Por ejemplo, estoy 2 meses o 3 meses, veo que hay cierta mejoría. Entonces, bueno, decido yo abiertamente, sin consultar a mi psiquiatra, suspender el medicamento. ¿Qué efectos adversos puede haber? Claro, en definitiva, no es prudente que la persona, por así decirlo, se dé de alta con respecto a los medicamentos, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocasionar una reaparición de los síntomas, también una reacción por la descontinuación de ciertos medicamentos, ¿no? Puede empezar a tener molestias físicas, puede obviamente tener una recaída. Entonces, eso principalmente es importante informar a los pacientes de que el tratamiento solamente lo suspende el médico, Claro. ¿no? Hay algunos, y me ha pasa, que dicen, doctor, yo estoy tomando este medicamento hace 6 meses, no he vuelto a ir a mi psiquiatra, y ¿sabe qué? Ya no voy a tomar porque voy 6 meses tomándolo y no me hace efecto. Estoy con sertralina hace 6 meses y bueno, no me hace efecto, pero no he ido a mi control. ¿Existen variantes en el tratamiento? ¿Puedo hacer asociaciones en el tratamiento?
¿Qué pasa si un paciente que está con un medicamento que le está dando por primera vez no le hace efecto? Ujú. ¿Cómo es cómo hago la escalada en ese caso? Ya, por ejemplo, ¿no? Si de repente se inicia un tratamiento, un medicamento que es muy utilizado en psiquiatría es la sertralina. Supongamos que inicia tratamiento con sertralina para un trastorno depresivo. Entonces, primero es importante al momento de elaborar la historia clínica ver el historial farmacológico del paciente. Entonces, determina ciertos aspectos, ¿no? Es la primera vez que inicia tratamiento con antidepresivos, qué síntomas predominan, también evaluar, ¿no? Comorbilidades, qué fármacos, además de los medicamentos indicados por el psiquiatra, el paciente viene recibiendo, ¿no? Y si, obviamente, si primero, antes de decidir suspender el uso del primer fármaco, es importante regular la dosis, ¿no? Agotar, ¿cómo se podría decir? Agotar todo. Todas las armas que tenemos. toda- También, o sea, pero en realidad es más que todo agotar, utilizar el medicamento hasta la dosis máxima permitida, ¿no? De repente, si no funciona hasta la dosis más alta que se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de la sertralina, se puede utilizar otro medicamento que pertenezca al mismo grupo farmacológico, ¿no? Y así ir evaluando, ¿no? En realidad, para poder definir que un medicamento, un antidepresivo, no es apropiado, primero hay que valernos de un algoritmo, ¿no? Intentamos con un fármaco de primera línea y según ello vamos viendo, ¿no? Entonces siempre se tiene que agotar todo hasta la dosis máxima, utilizar hasta la dosis máxima para poder definir si se tiene que cambiar o no el tratamiento, utilizar un fármaco de repente de segunda línea. Entonces, si hay un paciente que va 2, 3 meses con un fármaco que no le está haciendo efecto, no debe suspenderlo. Lo ideal es acudir al médico y referir que pues no está habiendo mucho efecto en el tratamiento. Y acá entramos a un tema importante, que es no solo el tratamiento farmacológico va a ayudar. ¿Cuál es el impacto del tratamiento no farmacológico? ¿Ya? Entonces, en definitiva, el tratamiento farmacológico es un muy buen recurso, pero no lo es todo, ¿no? Entonces también hay que valerse del recurso de la terapia, por ejemplo. La psicoterapia es muy importante también para lograr el efecto deseado en el paciente. La psicoterapia y también cambios en el estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, de pronto tenemos un paciente, si nos basamos en la población geriátrica, ¿no? Es muy frecuente el insomnio. Entonces, por ejemplo, antes de repente decidir iniciar un tratamiento farmacológico para tratar ese insomnio, primero siempre es importante evaluar las medidas No no farmacológicas, La algo higiene del sueño. que es la higiene del sueño, exacto, ¿no? Y la higiene del sueño también tiene mucho que ver con ciertos hábitos, ¿no? En qué condiciones yo me acuesto, qué rutinas tengo antes de ir a dormir, qué alimentos ingiero antes de ir a dormir, si durante el día realizo actividad física, Mm. cómo voy con el tema de mis pensamientos también, porque eso también influye mucho en los problemas de insomnio. Entonces, Siestas prolongadas, ¿no? Hay pacientes que toman una exacto, siestita de 3 horas o 4 horas en la tarde, que bueno, exacto. Eso también, en definitiva, va a generar una inversión del sueño, ¿no? La persona dice, pero tomas siestas durante el día y luego en la noche no pueden dormir. claro. Y lo correcto es que la noche se echó para dormir, ¿no? En la mañana siestas de máximo 20 minutos, es lo correcto. Ok, máximo 20 minutos porque después hay problemas de insomnio. Y hablando un poco del insomnio, algo que hace muchas personas es se automedican. Muchas veces su familiar toma de repente clonazepam o alprazolam, tienen por ahí un blister guardado y el adulto mayor se toma una tableta de 2 miligramos de repente, Ujú. porque eso sí es un poquito alta. ¿Y qué pasa? Esta medicación lo va a hacer dormir, pero muchas veces le causa somnolencia diurna, aumenta el riesgo de caídas, hace que en la mañana de repente no esté al 100% de sus capacidades cognitivas. Entonces muchas veces la automedicación es peligrosa, puede llevar a resultados peligrosos. Ujú. Claro, en definitiva, no es bueno dejarse llevar de repente por la recomendación que me Claro, da mi vecina o la mi vecina me ha primo. recomendado, ella Sí, sí, me ha dado sí, esta sí. O pastillita. de repente la señora de la farmacia, ¿no? Dice, no, me ha recomendado que utilice este medicamento, ¿no? En realidad, el tratamiento del insomnio es un tratamiento individualizado. Entonces, bueno, sería motivo de otra entrevista, pero en realidad el tema del insomnio es un tema muy amplio, ¿no? Hay insomnio de mantenimiento, insomnio de conciliación, un insomnio global. Entonces, primero, como comenté hace un momento, es importante evaluar
evaluar qué se hace de repente antes de ir a dormir, ¿no? ¿Qué cosas se está haciendo mal? Y luego posteriormente, si todas esa rutina que se tiene para antes de ir a dormir ya se corrigió y sigue y persiste ese problema de para dormir, ya de repente se podría tener como opción el uso de fármacos. Esos fármacos. Pero eso sí, tenemos una amplia gama de Que fármacos. no solo existen el clonazepam y la Sí, naproxen, hay muchos existen muchos medicamentos otros medicamentos. para poder tratar el insomnio. Doctora O'Higgins, ha sido un placer haber conversado con usted. El tiempo pasa volando. De hecho, ha quedado corto. La psiquiatría es una rama muy bonita de la medicina. Espero que en una próxima oportunidad pueda venir de repente para hablar ya de un tema en específico. ¿Usted alguna recomendación que quiera darle al público? ¿Alguna sugerencia al público general? En realidad, agradecerte por la invitación y bueno, felicitarte por haber creado este espacio en el cual Gracias. vamos a poder, se le pueda permitir a las personas informarse sobre temas tan importantes, ¿no? No solamente se ve la parte de la salud física, sino también la salud mental, como es el motivo por el cual nos encontramos reunidos el día de hoy. En realidad, comentar que la salud mental es igual de importante que la salud física. Exacto. Y si nos enfocamos ahora en la población geriátrica, tener en cuenta que es importante brindarle el suficiente apoyo, el soporte emocional a este grupo etario, ¿no? A nuestros seres queridos que son los abuelitos. No dejar pasar que pensar que porque es adulto mayor, bueno. No, claro, no hay que normalizarlo. No hay que normalizar. Doctora, ¿cómo la encontramos en redes? ¿Cómo podemos ubicarla? Sí, me encuentran en el Centro de Excelencia de Salud Mental de Achay y en mis redes sociales como @doctora Natalia O'Higgins. Listo, doctora. Muchas gracias. Chao. Hasta Gracias luego. por la invitación.